para caracterizarla como articulación sinovial, ellas deben llenar unos 4 o 5 requisitos, como por ejemplo, tener superficies articulares lisas, tener cartílago articular, tener ligamentos y además de eso poseer meniscos en algunas ocasiones. Estas articulaciones sinoviales también se les denomina articulaciones verdaderas y por ende pues tienen movimientos muy amplios y se les denomina diartrosis. Cuando ustedes escuchen el término diartrosis, nos estamos refiriendo a una articulación común y que tiene movimientos perceptibles. Diartrosis significa articulación con movimientos perceptibles. Anfiartrosis significa articulación con movimientos leves. Sinartrosis significa articulación fija o articulación sin movimiento. Bien, vamos a clasificar entonces las articulaciones fibrosas. O sea, vamos a hablar de ellas. Podemos decir que los huesos están unidos por tejido fibroso, como comentaba anteriormente. No hay movimiento, son carentes de movimiento. Y por ser carentes de movimientos, les podemos decir que son articulaciones móviles o podemos decir que son articulaciones fijas, cualquier y nos podemos utilizar. Y se caracterizan porque no existe cavidad articular y superficie articular. Existen bordes articulares. Una superficie articular es muy diferente a un borde articular, porque las superficies articulares se caracterizan por los bordes se caracterizan por ser rugosos. La mayoría de estas articulaciones, es, son temporales. Profe, O sea, ¿podría repetir existen lo cuando el último que animal dijo? está joven, o sea, son temporales. ¿Cómo? La mayoría de estas articulaciones son temporales. ¿Cómo? Qué pena, lo que es que se escuchó O sea, que entrecortado. todas las articulaciones fibrosas son temporales, o sea, existen cuando el animal está joven. Sonido, ¿cómo está? Profe, le estoy escuchando medio entrecortado. ¿Me Entrecortado escuchan? y no escucho lo que parte bien. Se le escucha muy entrecortado, profe. Qué problema es este. Déjame entrar desde otro dispositivo para ver si escuchan mejor con el otro dispositivo. Ok, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan Mejor, ahora? profe. Pero tiene que apagar el micrófono del otro dispositivo para poder que se escuche bien. Sí, hay Sí, hay retroalimentación, ¿verdad? retroalimentación, ¿verdad? Sí, profe, tiene los dispositivos conectados y estos con el micrófono abierto. Entonces se escucha raro por eso. Ahora, No, y tiene que estar Nada, el sigue. micrófono. No se no se escucha. escucha. Sí, Profe, sí se hay que apagar escucha. el micrófono de la presentación en el que está presentando la diapositiva y ya deje solamente prendido el de
Sí, es que hay tres móviles prendidos. prendidos. Deja ver Deja cuál ver es, porque cuál hay es, uno porque que hay Entonces, abajo. hay que apagar dos. Voy a Voy a alejarlo. alejarlo acá porque está grabando. Y ahora, Aún están prendidos los dos. Profe, sí, lo que pero pasa es que entró 2 veces a la clase, entonces al entrar 2 veces hay dos usuarios suyos conectados en la clase, entonces los dos están conectados con el micrófono, ambos están prendidos y cuando habla se escuchan por los dos y escucha feo. sí, ya me di cuenta que ambos están, ¿verdad? Por la misma. Bueno, ya cancelo uno. Sí, yo pensé que estaban por usuarios diferentes. Listo, profe, ya pagó uno. Listo, ahora sí. Ahora Sí, sí, profe, listo. Sí, sí, profe, ya se escucha. Ok, tenemos pantalla entonces. Bien, entonces les comentaba que las articulaciones fibrosas se caracterizan porque los huesos están unidos por tejido fibroso. Todo tejido fibroso tiende a la osificación, ¿de acuerdo? Donde ustedes escuchen que están hablando de tejido fibroso, este tejido se va a volver hueso, se va a osificar. Y si la articulación se osifica, si esa unión de los huesos que están allí formando una articulación temporal se osifican, pues no hay movimiento. Se acaba el movimiento. Y por acabarse el movimiento, entonces esas articulaciones se le designa como articulaciones móviles o articulaciones fijas. Articulaciones inmóviles o articulaciones fijas. Estas articulaciones se caracterizan porque no existe cavidad articular y tampoco existe superficie articular. Las articulaciones fibrosas tienen bordes articulares. ¿Qué diferencia hay entre un borde articular y una superficie articular? Las superficies articulares son lisas y se hallan recubiertas de un cartílago articular. Las superficies articulares se caracterizan, o los bordes articulares se caracterizan porque no tienen cartílago articular y además son rugosos o son bordes irregulares, pueden ser denticulados. La mayoría de las articulaciones fibrosas son temporales. ¿Qué significa que es temporal? Que existen por un tiempo. Y ese tipo de articulaciones, ustedes han tenido en sus manos o en su boca, Michelle, en tu boca has tenido algún día un hueso. Cuando estás comiendo un hueso de un chonchito tierno, de un carnero tierno, que uno siente que el hueso se desarticula, o sea, el extremo del hueso se parte. O el extremo cuando estamos comiendo un pollo y cogemos el extremo del muslo y mordemos y se desarticula, se desprende la parte esa. Entonces, esos son, acuérdense que yo les decía que los huesos estaban conformados hasta por 3 segmentos óseos, que esos 3 segmentos óseos cuando el animal consolidaba, porque estaban unidos por tejido fibroso, consolidaba, esas articulaciones desaparecían y daban origen a un solo hueso. Bueno, de esa forma entonces, la mayoría de los huesos de esas articulaciones son temporales y como son temporales tienden a la osificación y como se osifican, ese tipo de articulación se le llama sinostosis. ¿Qué es una sinostosis? Es una articulación temporal, ¿ya? Que con el tiempo pues osifica. Vamos a mirar entonces las clases de articulaciones fibrosas, ¿ya? ¿Cómo se clasifican las articulaciones fibrosas?
¿De acuerdo? Entonces, las articulaciones fibrosas, o sea, las articulaciones que están fibrosas, que están en la cabeza, todas las articulaciones que se encuentran en la cabeza son articulaciones de tejido fibroso y se les denomina sutura. ¿Qué es una sutura? Son articulaciones que se encuentran presentes en los huesos de la cabeza y cuyo medio de unión es tejido fibroso. Ahora, ¿cuántos tipos de suturas hay? Existen 3 tipos de sutura. ¿De qué va a depender la diferencia de una sutura de una sutura de la otra dentro de esa clasificación? Va a depender de la forma que adquiere el borde que articula. Entonces, ¿qué es una sutura serrata? Miren, observen aquí donde está la flecha, ¿cierto? Esta flecha que está aquí me está mostrando los bordes de las articulaciones. Miren, entonces estos bordes son denticulados, son aserrados, son en forma de sierra. Por eso le llaman sutura serrata. Sutura serrata porque se encuentra entonces formada por esos bordes irregulares, ¿cierto? Presenta irregularidades que encajan entre sí a manera de serrucho. Eso es lo que es una sutura serrata. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa sutura serrata? Obsérvese este hueso aquí que es el maxilar, ¿verdad? Miren, el maxilar unido junto con el lagrimal, ¿verdad? Mire, este es el hueso lagrimal, el que está aquí, el hueso lagrimal. ¿Qué pasó, John Espejo? ¿Me están escuchando la grabación? Profe, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, sí se la escucha. Ok, porque vi un mensaje ahí fugaz de John Espejo, pero no sé qué. Ok. Entonces, un ejemplo de una sutura serrata es la articulación que se forma entre este hueso que está aquí, ¿verdad? Que es el lagrimal y el maxilar. Entonces, maxilolagrimal. Ya la articulación maxilolagrimal, porque las articulaciones reciben el nombre de los huesos que lo forman. Ya, entonces, esta articulación es una articulación de tipo serrata. ¿De acuerdo? Existe otra articulación que se conoce con el nombre de sutura escamosa. Mira que ya va a estar la segunda sutura. La primera fue la sutura serrata y esta acá es... Profe, disculpe la molestia, ¿puede volver a la otra diapositiva un momentico para terminar ¿Sí? de escribir algo? ¿Qué pasó? Ah, yo esta vaina se las voy a mandar allá al grupo. Listo, profe. Ok, entonces, una sutura escamosa dice que los bordes son cortados en biseles, por lo cual uno de los huesos cubre la parte del otro. Ustedes saben lo que es un bisel. Un bisel es un borde que monta encima de otro. Es muy común en las ventanas y en las puertas metálicas que venden ahora en aluminio. Ya son bordes que encajan perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la sutura es escamosa. ¿Por qué le llaman escamosa? Ustedes se han dado cuenta cómo están superpuestas las escamas de los pescados, ¿verdad? De los peces. Una cubre la otra. Y si no se han dado cuenta de eso porque nunca han tocado un pescado en su vida, por lo menos han mirado hacia el techo de su casa, si es de zinc o de perní, y observan de que las láminas están superpuestas, los bordes terminales de las láminas, la una termina donde inicia la otra para evitar que el agua se meta, ¿cierto? Están montadas encima de la otra. Eso se llaman posición o bordes en biseles para evitar de que se meta. Entonces, esta articulación escamosa se caracteriza porque un hueso cubre la parte del otro, o sea, un hueso está montado encima de otro. ¿Ya?
Ejemplo de esta articulación es la parte escamosa del temporal y la del parietal. ¿Ya? Entonces, esos huesos el hueso temporal se encuentra montado encima del temporal. Es como cuando ustedes colocaron una mano encima de otra. Se colocan de esa manera. Y si nosotros nos vamos aquí al arco cigomático, la apófisis cigomática del temporal, se monta sobre la apófisis temporal del cigomático. O sea, monten ustedes un dedo encima del otro. ¿Ya? Los dos dedos índices montados uno encima del otro, quedan un dedo superpuesto al otro. Eso, de esa manera, existen ese tipo de suturas, que las encontramos en esas dos partes, en el arco cigomático y en el hueso temporal y parietal. O sea, la articulación temporoparietal es una articulación tipo sutura escamosa, y la articulación del arco cigomático también es una articulación sutura tipo escamosa. Existen otras articulaciones que se conocen con el nombre de articulación plana o armónica. Entonces, este tipo de articulación se caracteriza porque los bordes de los huesos que los unen son planos o redondeados. Miren que de la primera decíamos que los bordes eran denticulados. De esta estamos diciendo que los bordes son planos, rectos. Mírenlo aquí, rectos, ¿cierto? Entonces, ejemplo de eso tenemos la articulación internasal, que no es la que se está señalando aquí. La internasal es esta que está acá arriba, donde van los dos huesos nasales. ¿Ya? Esa es una articulación plana o armónica. Ahora, esta articulación aquí donde se une el maxilar con el incisivo, la maxilofacial, y esta articulación maxilofacial es también una articulación armónica. Seguimos entonces hablando de articulaciones fibrosas o sindesmosis. Entonces, acuérdense que la primera que clasificamos fue la articulación tipo sutura, ¿cierto? Mírenla aquí, sutura, primera sutura. Pero la sutura existen tres subclasificaciones: la sutura serrata, la sutura escamosa y la sutura armónica o plana. Son tres tipos de sutura existen. Ahora vamos para la segunda articulación fibrosa. ¿Cómo clasifica? Que es esta. Se llama sindesmosis. La sindesmosis es una articulación tipo sindesmosis, ¿sí? O tipo sinartrosis, como quieran, ¿ya? El medio de unión es tejido fibroso blanco o elástico o una mezcla de ambos y permite un movimiento leve. Observen aquí esta contradicción donde definimos inicialmente que las articulaciones sin artrosis o fibrosas se caracterizan porque son carentes de movimiento. Pero más sin embargo, existe un grupo de ellas que le denominan sindesmosis que tienen un leve movimiento. Y ese tipo de articulaciones permiten movimientos leves. Por ejemplo, las diáfisis de los metacarpianos. Acuérdense que los huesos metacarpianos, por lo menos en el caballo, que son tres, hay uno bien grande, ¿cierto? El metacarpiano principal, el tercer metacarpiano, y tiene a los lados dos estiletes óseos, esa unión. Ahora, esas diáfisis de los metacarpianos tienen movimientos, pero temporales. O sea, ya en el animal adulto no tienen movimiento. Otra articulación que se clasifica como sindesmosis es la sujeción que se da entre los cartílagos costales. Los cartílagos de las costillas unidos el uno al otro se conoce como sindesmosis. Las diáfisis del radio y de la ulna. ¿Ya? Los diáfisis del radio y de la ulna, aquí lo tenemos, ¿verdad? Miren, no, aquí el que tenemos es la tibia.
este es el de la tibia, la diáfisis de la tibia, ¿cierto? Tibia y fíbula se conocen con el nombre de sinostosis, ¿cierto? Que ya la habíamos hablado anteriormente, que es una sinostosis. Esto quiere decir que son articulaciones temporales, pero que al final terminan fusionados el uno con el otro. Y está un tercer grupo dentro de las articulaciones sin movimientos o articulaciones fibrosas que le llaman gónfosis. Le llaman gónfosis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una gónfosis? Una gónfosis es la implantación del diente en el alveolo dentario. Eso se llama gónfosis. Pero si nosotros nos vamos literal a la definición de articulación, la gónfosis no es ningún tipo de articulación, porque recuerden que nosotros definíamos a la gónfosis, a las articulaciones como la unión de dos o más segmentos óseos. Y acuérdense que los dientes no son huesos. Aquí se está uniendo una estructura diferente a hueso con un hueso. Pero los anatomistas, los que iniciaron a escribir anatomía, no encontraron dónde escribir este pedacito, estos 4 renglones. Ya, la gónfosis dijeron, metámosla como una articulación. Listo, la metieron como una articulación y se ha quedado como si fuera una articulación, pero realmente no es una articulación. La gónfosis, ¿de acuerdo? Es la implantación del diente en los alveolos. No es verdaderamente una articulación, sencillamente por eso. Porque el diente está conformado por células de marfil, células de dentina, células de cemento y células de esmalte. No tiene osteoblastos por ningún lado. En cambio, el hueso está formado por células de osteoblastos. Son células totalmente diferentes. El diente está formado por 4 tipos de células diferentes, 4 tipos de tejidos diferentes al del hueso. No coinciden en nada. Pero ajá, había que ubicarlas en algún lado. No podía quedar a la intemperie. Ahora vamos a hablar de las articulaciones cartilaginosas. Pues bien, repetimos. La articulación cartilaginosa es aquella articulación que se caracteriza porque su medio de unión es cartílago. ¿Sí? Y por ser el medio de unión cartílago, estas articulaciones permiten un leve movimiento, un ligero movimiento. Y estas articulaciones, por tener un ligero movimiento, se llaman anfiartrosis. Miren la palabra de anfi, viene de anfibio. Anfi, que tiene de una cosa y tiene de otra, ¿cierto? O sea, los homosexuales deberían llamarle anfisexuales porque tienen de macho y tienen de hembra, ¿verdad, Michelle? Bueno, entonces es que se llaman anfiartrosis. Anfiartrosis, que son móviles o poco móviles, ni son de aquí ni son de allá, están en el entreveremos. Profe, los ¿Qué hubo? que no tienen, los que tienen de ambos sexos no son los hermafroditas, sino que Sí, se llaman hermafroditas, sí, pero yo me refiero a los gays, que ni son hombres, ni son mujeres, ni son nada. Tienen de aquí, tienen de allá, son hombres cuando les conviene y son mujeres cuando no les conviene. Estoy refiriéndome a que la palabra anfi viene de anfibio, de 2 medios, que pertenece aquí, que pertenece allá. ¿A cuál pertenece? A ninguno de los dos. Entonces, estas articulaciones las llaman anfiartrosis. Yo, para que me entiendan literal el término anfi, porque se llama anfiartrosis, que pueden ser sin movimiento o con movimiento. O sea, ¿de dónde es? ¿De aquí o es de allá? ¿Sí ve? A eso me quiero referir. No estoy haciendo ningún tipo de discriminación, sino que quiero que me entiendan. ¿De acuerdo? Listo, profe, listo, ya entendí. Ok. Entonces, los huesos, entonces, en las articulaciones cartilaginosas, los huesos se hallan unidos por un cartílago fibrocartilaginoso o hialino. Miren, o por este tipo de cartílago que se llama cartílago fibrocartilaginoso o por cartílago hialino. Dependiendo del tipo de cartílago que se una la articulación, esta articulación serán entonces o móviles o inmóviles. Mira que estamos hablando de unas articulaciones semimóviles,
Pero aquí vamos a hablar igual que en la otra. La pasada decíamos que eran inmóviles, pero resulta que hay unas que se mueven. En esta estamos diciendo que son semimóviles, pero vamos a encontrar que las que se están formadas por cartílago hialino van a ser inmóviles. Ya miraremos adelante para que vean. Entonces van a tender a osificación y no van a existir. Entonces los huesos unidos por cartílago fibrocartilaginoso o por cartílago hialino. Por uno de los dos, no por ambos. ¿Ya? O en una articulación, este es el que persiste, el fibrocartilaginoso, o persiste el hialino. Entonces, vamos a mirar entonces las clases de articulaciones cartilaginosas, que se van a basar en el tipo de cartílago que la va a unir. Entonces hablamos de articulaciones sin condrosis. ¿Qué es una sincondrosis? Es una articulación cartilaginosa primaria o del cartílago hialino, o sea que está unida por esta, mire. Se le llaman articulación primaria, que es una sincondrosis. Entonces, esta articulación es temporal, o sea que está en el animal joven, porque el cartílago se convierte en hueso. Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿vieron? Entonces, esta articulación al final termina siendo una articulación inmóvil. Ejemplo de eso es la unión de la apófisis basilar del occipital con el cuerpo del basiesfenoide. Eso está en la base de la cabeza. Entonces, esa articulación, pues, no va a presentar ningún tipo de movimientos en el animal adulto. O también encontramos la porción petrosa del temporal. Acuérdense que en la cabeza hay una parte que es donde va a estar alojado el oído interno, que se llama porción petrosa del hueso temporal. ¿Cierto? Y también vamos a encontrar la unión costocondral, o sea, la unión del hueso de la costilla con el cartílago de la costilla. En las articulaciones sin artrosis, hablamos fue de la unión de los cartílagos costales, que es diferente. La unión de los cartílagos es diferente a la unión de la costilla con el cartílago. Son dos cosas totalmente diferentes de las cuales estamos hablando. Y otro tipo de articulación que vamos a encontrar dentro de la clasificación de las articulaciones cartilaginosas es la sínfisis. Se llama articulación secundaria o articulación fibrocartilaginosa. Esta es una articulación que se da en dos huesos continuos y están unidos por fibrocartílago. Ejemplo de ello, tenemos la sínfisis pelviana, o sea, aquí. ¿Cierto? En el cinturón pelviano, esa unión, aquí esto aquí se encuentra unido por un tejido tipo fibrocartílago. Bueno, bien. Entonces, más de ustedes habrá tenido en sus manos un cinturón pelviano. En realidad, esta parte aquí, cuando nosotros encontramos un cinturón pelviano por ahí tirado en cualquier parte, esto aquí es fijo, es duro, esto no se mueve. Esto aquí no se mueve y es inmóvil. Entonces ustedes se harán la pregunta, oiga, pero el profesor dijo que esto aquí es móvil, que tiene clasifica como sínfisis y tiene un ligero movimiento. Bueno, bien, ¿qué sucede? Que esta articulación, a pesar de ser una articulación que permanece la mayor parte del tiempo fija, ella responde a una hormona. Y esa hormona la hace móvil en cierta época del tiempo cronológico de la persona. ¿Entiende? Entonces, se hace móvil en algunas mujeres. Pero en los hombres que se creen mujeres no se hace móvil. Solamente en mujeres. Y no en todas las mujeres. Eso se hará móvil en aquellas mujeres que hayan... que se encuentre en un estado de gravidez avanzado y estén próxima al parto. Entonces, dentro de la cascada de hormonas que desencadenan el parto, hay una hormona que se llama relaxina. Y esa hormona relaxina actúa sobre este cartílago y lo reblandece, por decir algo, lo pone suavecito. Y cuando el muchacho mete la cabeza por aquí, o el ternero mete la cabeza por aquí para nacer, para salir, esto se llama canal del parto. Cuando la cabeza entra al canal del parto, estos dos huesos se separan, se abren como una bisagra para que
la cabeza y los hombros y la parte ancha del cuerpo del neonato puedan salir por allí. Estos dos huesos pelvianos intentan nuevamente regresar a su posición normal, pero no van a regresar nunca a su posición normal, queda un poquito más amplia. Esa es una de las razones por las cuales las hembras mamíferas de los primates superiores, después que paren, quedan con las caderas un poco anchas, ¿cierto, Michelle? Quedan más caderonas, porque se les abre la cadera. Eso se da y se da la amplitud de cadera en aquellas que tienen parto vaginal. Porque si le tienen el parto por cesárea, pues el muchacho no va a salir por vagina. Y el parto por vagina es necesario para los muchachos y ya las mujeres no quieren parir por vagina. Estimula la salida por vagina, estimula mucho la psiquis del individuo. Es muy diferente un niño nacido por vagina que un niño nacido por cesárea. Bien, otro ejemplo de la sínfisis. ¿Por qué, profe? Eso lo hablamos después. Los huesos de las esternebras. El esternón está formado, ustedes saben que el esternón está formado por 5 huesos y cada hueso se llama esternebra. Y cada hueso está unido por cartílago. ¿Ya? Por cartílago. Entonces, la unión de una esternebra con otra forma lo que se conoce con el nombre también de sínfisis. Y la articulación que se da entre los cuerpos de las vértebras. Entre vértebra y vértebra va a haber un tipo de unión y que están separadas por un disco que se conoce con el nombre de disco intervertebral, y ese disco intervertebral pues clasifica entonces dentro del contexto de la sínfisis, de las articulaciones denominadas sínfisis. Entonces las sínfisis las encontramos en 3 partes: la pelviana, en las esternebras y en el raquis, donde articulan los cuerpos de las vértebras, donde esa parte donde la articulación intercentral, donde encaja la cabeza de la vértebra con la fosa de la vértebra inmediatamente craneal a ella en la parte caudal. Esa articulación allí se conoce con el nombre de sínfisis también. Ahora, ¿qué es una articulación sinovial? ¿Cierto? Las articulaciones sinoviales, que ya habíamos dicho, son articulaciones que ejecutan movimientos verdaderos y se les conoce con el nombre de diartrosis. Diartrosis significa movimiento de articulaciones. Entonces, las articulaciones sinoviales se caracterizan porque cumplen con estas funciones que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, se encuentran formadas por superficies articulares. Las superficies articulares ustedes han visto porque han tenido un hueso en sus manos. Y esas superficies articulares son las que se encuentran en las extremidades o en los extremos de los huesos largos, ¿verdad? Y si miramos la cabeza del húmero, del fémur, pues son lisas. Y esas articulaciones, esas superficies articulares son de forma variada. Unas son en forma de cabeza, otras son en forma de fosas, otras en forma de cóndilos, otras en forma de semiluna, como la apófisis anconia semilunar del radio, ¿cierto? Y se encuentran recubiertas de cartílago hialino, un cartílago que las recubre. Muchas veces cuando hemos comido hueso, consumido hueso en sopa, miramos que esta superficie, cuando nos coincide una superficie articular dentro del sancocho de sopa, le pasamos el diente y arrancamos como un cartilaguito que está allí. O aquellos que han tenido la oportunidad de descuartizar un cerdo, desarticular un miembro, desarticular el muslo del pollo, observan que la articulación allí sale una babita, ¿cierto? Sale una sustancia ahí bastante mucilaginosa que recuerda al líquido preeyaculatorio, ¿cierto? Entonces, ese líquido es el líquido sinovial. Y si miramos la superficie, se ven como que azumadradas, de color entre azul y verdoso, blanco verdoso, blanco azuloso. Ese es el cartílago el que se encuentra brillando cuando se encuentra en estado fresco. Esa es la apariencia, esa es la coloración. Además,
presentan un cartílago articular, ¿verdad? Ese cartílago articular es también de tipo hialino y se encuentra disminuyendo los efectos de las contusiones violentas y los roces de los huesos, ¿cierto? Cuando este cartílago se acaba, entonces este cartílago produce una patología que está muy frecuente ahora en humanos, que se conoce con el nombre de ¿cómo se llama? Artrosis. Además podemos observar que presentan una cápsula articular, ¿cierto? ¿Qué es una cápsula articular? La cápsula articular es como una envoltura. Ustedes han podido observar esas vendas tubulares que venden precisamente para las personas que sufren de artrosis, que se colocan en la rodilla. Esa venda rodea toda la rodilla. Una cápsula articular es semejante a eso, pero no tan gruesa, más delgada, de tejido fibroso, y que se encuentra proximalmente unida al extremo distal del hueso proximal y distalmente unida al extremo proximal del hueso distal. Una cápsula articular se encuentra formada de dos capas. Una capa externa que está formada por tejido fibroso y una capa interna que se conoce también como capa o membrana sinovial. Entonces, obsérvese que existen dos capas, ¿verdad? Es como si uno tuviera una camisa y pues, debajo de la camisa tuviera una camiseta. Son dos capas totalmente diferentes, de tejido totalmente diferente. Entonces, la capa interna que está formada por una serosa, la capa serosa, o sea, una cápsula articular está formada por una capa externa fibrosa y por una capa interna serosa. La capa interna serosa se le llama membrana sinovial. Esa es una membrana que genera y produce constantemente un líquido que se llama líquido sinovial. Y ese líquido sinovial es el líquido que va en un momento dado a lubricar la articulación. Porque se requiere de un líquido lubricante para que mantenga humectada la articulación y disminuya el roce o el frote de los extremos de los huesos para que no genere más adelante desgaste y con ello conlleve al dolor que se padece cuando se genera esa artrosis. Además, toda articulación sinovial debe presentar ligamentos. Ahora, ¿qué son ligamentos? Los ligamentos son bandas de tejido fibroso blanco y que van de un hueso a otro hueso. Ya en su momento, ahorita en la otra clase les voy a mostrar cada uno de estos ligamentos. Además, algunas articulaciones se caracterizan porque presentan discos y otras presentan meniscos articulares. ¿Dónde encontramos los discos? Los discos se caracterizan porque son estructuras esféricas bicóncavas, o sea, son cóncavas por la superficie de arriba y por la superficie de abajo. Y los meniscos son también unas estructuras parecidas a los discos, también formadas por tejido fibroso denso, pero solamente tienen concavidad en la superficie proximal. La superficie distal es plana. Ya, es como un plato, como un platico, plano abajo y cóncavo arriba. En cambio, un disco es como dos platos pegados, es cóncavo por abajo y cóncavo por arriba. Por ambos lados es cóncavo. Se llama bicóncavo. Ustedes en física vieron lentes bicóncavos y lentes cóncavos. Entonces, eso me imagino que deben tenerlo claro. Entonces, los discos, los discos se ubican únicamente en la articulación temporomandibular. Ahí es la única articulación que tiene discos, es la temporomandibular. Y los meniscos se ubican en la articulación femorotibio-rotuliana o la articulación de la babilla. ¿Ya? La articulación de la babilla o femorotibio-rotuliana tiene meniscos. Esos están ubicados en los miembros posteriores, siendo en los miembros inferiores en los humanos. Esos son los famosos meniscos que se lesionan mucho los jugadores de fútbol. Entonces, aquí tenemos un dibujo de lo que es una articulación sinovial, ¿cierto? Miren aquí donde está el cartílago articular, de aquí de color azul, porque él en el animal fresco se ve como azul, por eso aquí los reflejan como azul. Además de eso presenta un líquido sinovial, que es el que
se mantiene entre las superficies articulares. Miren aquí la superficie articular. Y tenemos aquí la cápsula articular, ¿verdad? Que está formada por una membrana sinovial y una cápsula sinovial. Entonces, vemos esa cápsula que es la que va a rodear a la articulación. Y por encima de la cápsula vamos a observar lo que es el ligamento de la cápsula, que le está reforzando la cápsula. Entonces tenemos ligamentos, tenemos cápsula, tenemos superficie articular, tenemos entonces cartílago articular, que son los elementos que conforman o caracterizan a una articulación sinovial. Ahora, las articulaciones pueden generar movimientos. Vamos a hablar de las articulaciones sinoviales, ¿verdad? Y vamos a ver qué tipo de movimientos ejecutan. Antes de continuar con los movimientos, quiero escuchar cómo van. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Preguntas? ¿O callen para siempre? Sí, profe, ¿por qué en la parte del cinturón de la pelvis cuando usted mencionó lo del parto y eso no vuelve a ser normal? O sea, no regresa a su punto original, o cómo. No, queda un poquito abierto. O sea, ¿cómo se diría yo? Tú tienes una bisagra, ¿conoces lo que es una bisagra de puerta? Sí, claro, profe. Bueno, bien, al tirar las bisagras hacia afuera, que abren, entonces, lo más lógico es que por la fuerza de impulso, cuando usted cierra la puerta, ella regresa nuevamente a su puesto, ¿verdad? Entonces, en el caso de la mujer, eso es como una bisagra allí. En el caso del animal, cuando pare, la fuerza de impulso para abrir esa bisagra es el cuerpo del feto. ¿Ya? Entonces, no, la fuerza del feto al momento de salir es muy fuerte, es muy grande. Profe, entonces cuando un ternero queda demasiado enfrascado ahí y se hace lo siguiente que he visto mucho, que cogen y lo empiezan a jalar, ¿ahí lo que están haciendo es maltratar más a la vaca? O... Claro, eso no debería hacerse. Usted sabe que hay gente ordinaria que en muchas ocasiones le han puesto hasta un tractor y un caballo para jalar, y la vaca no puede pararse, porque ¿qué le pasa? Le parten el cinturón pelviano. Profe, y cuando el becerrito es muy grande, que tienen dificultad o viene mal acomodado. ¿Cómo? Cuando el ternerito es muy grande y viene mal acomodado, o ya la vaca deja sus contracciones, se le pasan sus contracciones. Bueno, ahí hay como 10 preguntas en una. ¿Qué pasa? Vea. Cuando el ternero es muy grande, si yo tengo una vaca Gensi, o una vaca de talla pequeña, ¿cierto? Y yo a esa vaca de talla pequeña le pongo un toro Beefmaster, o le coloco un toro cebuino de raza grande, el feto a lo mejor va a ser muy grande. O cuando tú tienes una perra pincher y se te la culea un perro fresh pudding, o un perro más grande, ¿cierto? Entonces esos fetos van a ser tan grandes que no van a caber por el canal del parto de la perrita madre. Entonces, ahí hay que recurrir a la cesárea. Entonces, en grandes animales tipo equinos, tipo bovinos, ¿cómo sabemos si vamos a recurrir o no a la cesárea? Bueno, si el animal viene en posición normal, eso le llaman en posición cefálica. Y las posiciones cefálicas pueden ser de dos tipos, o ventral o dorsal. ¿Qué quiere decir eso? Que el animal puede salir o boca abajo o boca arriba. ¿Me estás entendiendo? Sí, señor. Bueno, bien, esas son las dos posiciones normales. Entonces, ¿qué pasa? Que al frente vienen los dos miembros anteriores y entre medio de los dos miembros anteriores viene la cabecita. Eso es normal. Si esa cabecita junto con esos dos miembros alcanzaron a asomarse,
al canal del parto y sobre la vagina, eso indica que el ternero, la parte posterior, sale. Usted ha escuchado un dicho bien dicho que dice, si la cabeza sale, se va todo. O si Sí, la señor. cabeza entra, se va todo. ¿Cierto? Pasa todo el cuerpo, sí, señor. Bueno, bien, por donde cabe la cabeza, cabe el cuerpo. Sí lo he escuchado, ¿verdad? Pero entonces, si usted tiene un parto por lo menos distóxico, ¿qué es un parto distóxico? Un parto distóxico es ese parto en que el animal no viene en las posiciones naturales y normales. Por lo menos trae la cabeza. Pues, los partos distóxicos pueden ser de casi de 8 tipos diferentes. Porque el animal puede venir en posición cefálica, pero la cabeza desplazada hacia el lateral izquierdo o al lateral derecho, o la cabeza desplazada hacia dorsal o hacia ventral. En todo caso, el cuello está inclinado hacia un lado o hacia el otro, no viene recto. Ya, esos son 4 formas diferentes de maniobrar un parto distóxico. Hay que buscar la forma de colocar, y esa es habilidad del ginecólogo o veterinario, ya, y de coger y colocar la cabeza del animal y todo el animal en una posición normal cefálica, si viene de posición cefálica, porque otra posición normal de nacimiento es la posición caudal, que el animal, dicen por ahí, uno viene de culo, pero trae las paticas adelante y viene bien. Y la posición caudal también hay una dorsal y una ventral, igual que la cefálica. Entonces, cuando el ternerito tiene posición distóxica, uno le llama parto distóxico, y uno logra colocar el animal en cualquiera de las 4 posiciones normales, y si el animal cabe por el canal de la pelvis, lo podemos alar. ¿Ya? Y si el animal no ha tenido contracciones, lo amarramos y lo alamos porque él cabe. El problema es que cuando el animal está en posición normal y no cabe por el canal del parto, ese no lo saca nadie. Entonces de pronto asomó la cabeza, asoma las patitas, y la cabeza medio la asoma allá donde va a entrar el cinturón pelviano, allá en la entrada, en la parte terminal de la pelvis, pero la cabeza no le cabe ahí. No podemos alar ese animal porque no cabe. Lo vamos a forzar, y si forzamos vamos a reventar el cinturón pelviano. Ahí hay 2 alternativas. O cojo un equipo quirúrgico que se llama fetótomo y sacrifico el animal dentro del vientre del animal y lo comienzo a cortar por pedazos. Le corto la cabeza, le corto los miembros, lo comienzo a desmembrar dentro del útero. ¿De acuerdo? ¿Qué también sucede cuando hay animales que se mueren? La vaca no parió y quedó dentro, y a las 24 horas el animal está edematizado y no puede salir. Yo también lo puedo desmembrar allá y sacarlo por pedazos. Esa es la difícil. La más fácil, hacerle una cesárea y sacarlo por cesárea. ¿De acuerdo? Profe, y Más o en menos, caso ya, dado de que, por ejemplo, un caso que pasó incluso con la perrita mía, la mamá de ella es una schnauzer y el papá es un perro criollo que es bastante alto, y la mamá como tal tuvo 5 perritos y los 5 los tuvo como con un parto normal, no fue exagerado ni fue nada. Incluso los perritos nacieron pequeños y ahora que ya estaba por 5 meses casi se empezaron a estirar. O sea, ¿eso puede pasar o son raros los casos? Comenzaron a crecer. Exacto, nacieron de un tamaño más o menos pequeño, uno los veía y decía, no, esos perros van a ser el mismo tamaño de la mamá, pero a resumida cuenta, y después del tiempo se empezaron a estirar más y más, ya no parecen Sí, schnauzer, literal, parece otra cosa menos schnauzer. no, por eso, porque los genes del otro perro que la comió son dominantes. Entonces se expresan. Ya. Entonces, ¿qué pasa también con los perros? Cuando hay una gestación, los perros, o sea, tú ves a la perra, la gestación de una perra dura entre 58 y 64 días. ¿De acuerdo? Te puede parir de 58 días o a los 64 días. Solamente en la última semana de gestación es cuando los perros se crecen, están chiquiticos, ya, están pequeños. Y ahí 10 días, últimos 10 días, el perro ya alcanza una tallita normal nacen grandecitos. Si esa perra aborta, por decir algo, 10 días antes del parto,
te echa unos ratoncitos y dices, uy, qué tan chiquititico. Bueno, el perro tiene la capacidad genética de crecer en la última semana postparto, anteparto. Por eso es que a la perra hay que alimentarla bien en los últimos 10 días de gestación, porque va a demandar de muchos nutrientes para que sus perros crezcan. O sea que en los últimos 10 días que ellos como tal van agarrando el tamaño del parto normal. del parto normal. Ahora, los animales también tienen una condición genética que los animales pueden regular el tamaño del feto para que ese feto pueda caber por el canal del parto. Entonces, ellas regulan el crecimiento del feto dependiendo del canal y dice, de aquí no creces más porque después no sale. Ya, y lo tienen allí. Y el animalito, después que sale chiquitico, en la semana siguiente o el mes siguiente tiene algo que se llama crecimiento compensatorio, que es lo que está pasando con tus perros. Nacieron chiquiticos porque la madre los redujo. Eso es por conservación de especies. ¿Ya? Entonces, ahora ellos están expresando su potencial genético. No es que nosotros no somos enanos, nosotros somos hijos de un man grande. Enana es la madre mía, pero yo tengo los genes de mi padre que es grande y se te comienzan a crecer. Pero como no solamente mandan los genes del padre, sino también hay una codominancia, pues entonces pueden alcanzar un tamaño medio. Ya, eso es un juego genético ahí todo raro, difícil de entender. Y más que todo por entonces lo que pasó con la perrita mía fue que la mamá la autorreguló para poderla pasar normal por el parto, tener un parto normal, y ya después de eso que ella se empezó a estirar por la genética que tiene. Por la genética del otro perro. Claro. Y no se van a quedar chiquitos y no se te van a aparecer un schnauzer ni nada. ¿Ya? Entonces, habría que mirar allí si ese schnauzer es 100% puro, la perra, y siempre se van a expresar los genes dominantes del puro. Y de pronto el criollo que la montó, pues tiene más dominancia y es más puro, así sea criollo, pero el perro criollo es una raza pura, ¿entiendes? Entonces, esos genes se imponen sobre los que no son dominantes o sobre las razas que no son puras. Entonces, por eso es que se expresa. Mira que si tú coges un caballo fino, puro, con pedigrí, y se lo pones a cualquier yegua maluca por ahí que no se sabe ni de quiénes son, o sea, tiene una mezcolanza de genes que no es pura, tiene de caballo árabe, tiene de cuanto de milla, tiene de toda vaina, es una basura genética, y le metes un caballo fino, y lo que parece a yegua es un caballo fino igual que su padre, porque todos los genes del padre se van a imponer. Entonces tiene la basura genética que no se expresa y la pureza genética que se expresa. Y dice, oye, mira, ese animal es maluca, cipote de caballo, se jaló igualito el papá. Pero ese caballo no te va a dar caballos tan puros como él, o sea, tan elegantes. Ya cuando él comienza a montar, y si tú lo dejas como reproductor y si sigue montando basuras genéticas, él no se va a expresar igual, ya se pierde la calidad. Estamos. Listo, profe, estamos. Ya que claro que todo va en el material genético como tal. Sí. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Michelle, ¿tienes preguntas? No, profe, yo tengo todo muy clarito. ¿Tienes todo qué? Muy clarito. Ah, bien. ¿Y las caderas cómo quedaron, Michelle? ¿Distendidas? Anchísimas. Anchísimas, ¿verdad? Sí, eso me dijo tu madre, que ella no permitió que te hicieran cesárea, porque tenías que experimentar la experiencia de ser madre, porque la experiencia de ser madre está en aguantarse el dolor de la salud. Yo fui la que no quise cesárea, oigan a decir, Dios tenía la capacidad que me iban a hacer cesárea. Óigalo. No, si las mujeres están dadas para eso, están hechas para eso, para soportar dolor, porque son más fuertes que el hombre. Biológicamente, genéticamente, están mejor constituidas que nosotros los hombres. ¿Ya? Ustedes están hechas para aguantar la seca y la meca, ¿entiendes? El hombre no. ¿Estamos? Bueno, no hay más preguntas. Seguimos hablando entonces de movimientos en las articulaciones, chicos. Vamos. Daniela.
Y pues, hágale, continúe. Bueno, bien. Entonces, toda articulación sinovial posee movimientos. Todas las sinoviales tienen movimientos, ¿verdad? Y recuerden que las articulaciones que ejecutan movimientos se le llama diartrosis. O sea, todas las articulaciones sinoviales son tipo diartrosis. ¿Ya? Acuérdense entonces, si retrocedemos un poquito atrás, nosotros nos ponen a clasificar una sutura, ¿verdad? Y la sutura la clasificamos entonces dependiendo, o sea, todos los huesos de la cabeza se conocen todas las articulaciones presentes en la cabeza se llaman suturas. ¿Dónde hay suturas? Nada más en la cabeza, no la busquen en otro hueso, en los huesos de la cabeza nada más. Entonces nos dicen, ¿qué tipos de suturas hay? Bueno, los tipos de sutura que existen son las tres que hemos visto, que son la plana o armónica, la denticulada, que es la misma serrata, ¿verdad? La serrata, y la articulación escamosa o en bisel, ¿verdad? Vean que podemos clasificarlas dependiendo algunos elementos que tengan pues en común. Acá las articulaciones sinoviales se caracterizan porque todas tienen en común movimientos, son móviles, pero los movimientos que ejecutan no son iguales. Entonces, dependiendo del tipo de movimiento, nosotros podemos clasificarlas en diferentes tipos de movimientos. Entonces, los movimientos, existen unos movimientos que se llaman movimientos por deslizamiento. Deslizamientos. ¿Qué es un movimiento por deslizamiento? Son esos movimientos en que una superficie plana se desliza sobre la otra. ¿Ya? O sea, son dos superficies planas que se van a deslizar. Es como ustedes coger y deslizar el zapato sobre la baldosa, ¿cierto? Ese es un movimiento por deslizamiento. Bien. ¿Qué tipo de articulación ejercen este tipo de movimientos o este tipo de movimientos donde se da movimiento por deslizamiento? Obviamente tienen que ser superficies planas. ¿Y en qué articulación vamos a encontrar nosotros eso? Hay que tirarle mucha mente, chicos. ¿Ustedes recuerdan? Claro, mi hermano, en las vértebras, en las apófisis articulares de las vértebras cervicales y torácicas. ¿Se acuerdan? Las torácicas anteriores. Sobre todo en las cervicales. ¿Se acuerdan que esas superficies son bastante planas? Entonces, esas superficies planas lo que hacen es deslizar una encima de la otra. Entonces vamos a tener movimiento por deslizamiento. ¿Ya? Bien. Existen otros movimientos que se llaman movimientos de flexión y extensión. Ah, miren, los movimientos por deslizamientos se les llama artrodia. Artrodia. A-R-T-R-O-D-I-A. Artrodia. ¿Qué es una artrodia? Es una articulación que se caracteriza porque ejecuta movimientos por deslizamiento. ¿De acuerdo? Bien. Existe otro tipo de articulación, de movimiento, que se llaman movimientos de flexión. ¿Qué es un movimiento de flexión? Es donde es aquel movimiento que ejecuta X articulación y donde se disminuye el ángulo entre los dos huesos que se articulan. Mírense su brazo, chicos, y miren el antebrazo y el brazo. O sea, estamos hablando de la articulación del codo. Cuando ustedes enciman la mano y el antebrazo hacia el brazo, se está generando un movimiento de flexión. O sea, los dos segmentos óseos que intervienen se están aproximando. ¿Ya? O como cuando se abren los dedos de las manos, los dedos formando una V de victoria. Cuando ustedes cierran los dedos, eso es un movimiento de flexión. Y cuando los abren, es un movimiento de extensión. Nos vamos al codo. Cuando ustedes extienden la mano,
El movimiento que se da en el codo es un movimiento de extensión, donde el ángulo formado por los dos huesos se extiende al máximo, se abre, se aumenta. Y cuando ese ángulo se acorta, eso se llama flexión. Entonces, hay articulaciones que ejecutan movimientos de flexión y extensión. Toda articulación que genera movimientos de flexión y extensión se conoce con el nombre de gínglimo o de gínglimo. ¿Cómo se escribe? G-I-N-G-L-I-M-O. Gínglimo. ¿De acuerdo? Entonces, miren que ya llevamos dos nombres que no aparecen aquí en esta diapositiva. Una es artrodia, ¿verdad? ¿Qué es artrodia? Artrodia es movimientos ejecutados por superficies planas en una articulación determinada. ¿Qué es gínglimo? Gínglimo es aquella articulación que ejecuta movimientos de flexión y extensión únicamente. ¿De acuerdo? Bueno. Tenemos otro tipo de movimientos. Un movimiento que se llama movimiento de abducción, ¿cierto? ¿Qué es un movimiento de abducción? Es ese movimiento donde la extremidad se aleja del plano medio. Y el otro movimiento contrario a la aducción es la abducción. Miren esta palabra AB aquí. Este término AB antepuesto a cualquier palabra significa dirigir hacia afuera. Entonces, abducción es un movimiento donde el miembro de la extremidad se aleja del plano medio, vean, va hacia afuera. Ahora bien, Michelle, usted hágame el favor y se levanta y se para recta totalmente. Ajá. Totalmente con los pies Recta pegaditos. totalmente. Sí, con los pies pegaditos, Ajá. ¿ya? Como cuando dicen en el estilo Sí, ya. militar, firme, firme, firme. Sus dos miembros, sus dos hermosas piernas están en posición de aducción. Están próximas a la línea media, ¿de acuerdo? Eso es aducción, usted está ahora mismo en aducción. Y si le digo, abra las piernas, entra en posición de abducción. O sea, el movimiento ese es abducción. Cuando el miembro, sea anterior o posterior, se separan de la línea media. Cuando vemos nosotros esos movimientos en un caballo, o en una vaca, o en un animal, es más fácil verlo en un burro, en un caballo, o en un animal de carga. Cuando el animal está parado en su posición normal de pie, que vemos el caballito ahí que sus dos miembros están paralelos, tanto los laterales están paralelos, él está en aducción, aunque no estén pegados sus piernas, sino que están en su posición normal, están en aducción. Pero cuando nosotros no les colgamos de un lado o le ponemos una carga, el animal tiende a abrir la patita del lado donde está la carga. Entonces aumenta el ángulo de sustentación, alejando el miembro hacia el lado donde tiene el peso. Cuando nosotros no les vamos a montar un caballo, el caballo a veces tiende a separar las patas del lado donde nos montamos nosotros, donde subimos, para el animal ganar más estabilidad en la posición. Eso se llama aumentar el plano de sustentación. Cuando un animal aumenta el plano de sustentación, tiene mayor capacidad de carga. Ahora lo llevamos acá a nosotros. Michelle, usted está todavía parada en posición firme, ¿verdad? Entonces, si yo llego por su lateral, y le pego un pequeño empujoncito en el hombro, estando usted firme, usted va a tender a caerse hacia ese lado, ¿cierto? Por la presión que le hago. Porque su plano de sustentación está reducido. Pero más sin embargo, si usted está con las piernas abiertas y yo llego del lateral y la empujo por el hombro, ni siquiera la voy a mover, porque su plano de sustentación está aumentado.
Cuando el animal quiere tener, cuando el animal aumenta el plano de su sustentación, hace un anclaje. Los caballos que acostumbramos a manejar para entejuelar terneros, miren que ellos vean en YouTube esos caballos que entejuelan terneros y que utilizamos el ternero, el caballo en la paja para amarrar un ternero. Miren que los caballos abren las 4 patas, ya, y se anclan, y puede el toro, el ternero, lo que sea, brincar y en la tejuela y no se va, y el caballo actúa como un poste, como una viga para llevar el ternero. ¿Qué es entejuelar, profe? ¿Tú sabes la cosa brillante que lleva la silla delante cuando uno monta? La silla de montar caballo. La silla de montar caballo. ¿Usted no conoce una silla de montar caballo? No me acuerdo. Fue hace muchos años que no me acuerdo. La silla de montar caballo en la parte delantera lleva una estructura metálica que parece el pescuezo de un pato. Algo así parecido. Eso le llaman tejuela. ¿Ya? Entonces, eso que está allí en vaquería se utiliza como poste de sostén. O sea, cuando se amarra el ternero, si tú lo ves los rodeos americanos donde tumban los terneros, que salen 2 manes correteando un ternero, uno lo amarra por la cabeza y otro por las patas, ellos cogen el cáñamo, una vez enlazan el ternero, cogen el cáñamo y le dan 2, 3, 4 vueltas en la tejuela. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no les queme las manos, para no hacer fuerza con las manos, sino que la fuerza la hace el caballo a través de la silla. Entonces, eso se llama entejuelar. ¿Ya? Mire, ahora se la voy a llevar acá a la aplicación cotidiana. La aplicación cotidiana, si usted está en un pueblo como esos por ahí de Urabá, que son pueblos somos muy dicharacheros, y a usted le dicen que la tienen en tejuela, ¿ya? Le están indicando que la tienen bien cogida y que no te mueves ni si brincas, ni si saltas, ni nada, estás cogida. Profe, pero yo esa terminología nunca la había escuchado por aquí. Ah, ya. Bueno, pero si existe. ¿Cuántos muchachos la han escuchado? Los cordobeses. Profe. ¿Cierto? E incluso, ¿verdad? Dentro del sexo se utiliza, hasta en tejuela. Son regionalismos, Michelle. Bueno, profe, gracias. Ok. Ahora sí me quedó muy claro. No se deje decir de cualquiera que la tiene entejuelada, ¿oyó? Tranquilo, profe. Ok. No, yo le aclaro. Bueno, bien. Entonces, quedando claro el término de aducción y abducción, viene otro término que se llama rotación. Rotación es un movimiento de torsión de un segmento alrededor de su propio eje. Hay un cosito que le llaman bolero, ¿verdad? Que tiene es un palito como con un sombrerito amarrado y comenzamos a darle con el dedo pulgar hacia arriba, brinca y cae encima de él. Sí lo conocen, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo le llaman ese aparatito? Bolero acá, en la región acá, bolero acá, sí, ese bolero esa vaina. Pues algunos le dicen samuro, profe. ¿Ah? Algunos le dicen samuro. Yo he escuchado samuro, bolero. Bueno. Bueno, bien. Entonces, más o menos así. Ahora, Michelle, toma tu dedo índice y páralo, recoge los 3 dedos, 4 dedos que te quedan y el índice lo paras como arriba diciendo yo. Ya lo hice, ¿verdad? Ya. Sí. Sí, listo. Ahora, con el otro, con la otra mano, coja su dedo índice y únalo con el pulgar y forma una O. ¿Ya? ¿Lo hizo? No, profe, no le entendí. No le entendí.
Mire, ¿Cómo así que forma una O? ajá, si tú cierras el índice Ajá. con el pulgar, se forma una O. Ujú. ¿Entendiste? O te lo digo de otra forma. De otra forma, porque estoy De paila. otra forma, bueno, cuando alguien con el dedo o con la mano te está diciendo, dame el chiquito, Ya. ¿sí lo entendiste? Bueno, listo. Ya en una mano tienes el dedo parado y en el otro tienes la O. Ya la hizo. Ajá. Ahora, introduzca la O dentro del dedo que está parado. Ya. Listo. Ahora, dele Sí. vuelta a la O y el palito queda parado. Ujú. Eso se llama movimiento de rotación. Cuando un segmento óseo gira sobre un vástago, ya, sobre un eje. ¿Lo vio? Entonces, Sí. ese tipo de articulación lo vamos a ver en la articulación atlantoaxial. ¿Se acuerdan del axis? El axis Sí. en su extremo proximal tiene una apófisis que se llama apófisis odontoides. Sí, Y esa profe. apófisis odontoides entra por el agujero posterior del atlas y el atlas queda ahí clavada, rotando. Cuando usted mueve la cabeza, Michelle, para decir que no, ahí está ejecutando un movimiento de rotación. Está el atlas girando sobre el axis. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la articulación que produce movimientos de rotación. Ahora, ¿dónde hay más movimientos de rotación? En las articulaciones, en las articulaciones que se presentan entre las apófisis articulares de las vértebras de la región lumbar. Esas articulaciones de rotación se les conoce articulaciones por trocoides o por vástago. ¿Por qué trocoide? Ah, por el dedo parado. Un vástago, un trocoide. Y ese vástago entra a un orificio y rota. ¿De acuerdo? Entonces, existen otras articulaciones. Ah, bien, las articulaciones que generan movimientos de abducción y de aducción se llaman enartrosis o enartrodias. ¿Se acuerdan que las que tienen superficies planas se llaman artrodia? Artrodia. Ahora, una enartrodia es una articulación que está dada por una cabeza y una cavidad. ¿Quién tiene la cabeza? El fémur. ¿Quién tiene la cavidad? El acetábulo. La cabeza del acetábulo articula en la cavidad, la cabeza del fémur entra a la cavidad del acetábulo, ¿cierto? Es una articulación dada por cabeza y cavidad, que son las articulaciones que pueden generar movimientos de aducción y abducción. Y ese tipo de articulación se le llama enartrodia, artrodia, ¿cierto? Significa articulación por cabeza y cavidad. Y articulación artrodial o artrodia significa articulación de superficies planas y movimientos por deslizamientos. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe, todo bien. García Diana. Profe, ¿Cómo van? usted dijo que solamente se dan las vértebras axial y el atlas y atlas, ¿no? El trocoide, articulación Movimiento. por vástago trocoide o que genera movimientos de rotación. Ajá, la movimiento Sí, rotacional. claro, entre el atlas y el axis. El atlas y el axis. No Y más se entre da las y las articulaciones interneurales, las interneurales. Mira, ustedes saben que el atlas se articula por varias partes, por dos partes, ¿verdad? Articula cuerpo con cuerpo y apófisis articulares con apófisis articulares. Las articulaciones que se dan por el cuerpo, más adelante se las voy a presentar,
De pronto no me están entendiendo bien, pero ahora que comienzo a hablar de cada una de las articulaciones, sé que me van a entender mejor. Porque esto es repetición de la repetidera. Si pueden ver, estoy repitiendo desde un punto de vista y desde otro punto de vista, hasta que ustedes la cojan. Entonces, ¿qué pasa? Que las vértebras articulan por dos partes. Una, por el cuerpo. Dos, por las apófisis articulares. Entonces, las articulaciones que articulan por el cuerpo se llaman articulaciones intercentrales. Y las articulaciones que articulan por las apófisis articulares se llaman interneurales. Resulta de que en la región cervical, las apófisis articulares, las superficies articulares son planas. En la región lumbar ya no son planas. Tienen forma de trocoide, un vástago y un hueco, y articulan así. Y el movimiento que ejecutan es de rotación, no es deslizamiento. Cambia el movimiento. Más adelante con las otras diapositivas lo vamos a ver, no se preocupe. ¿De acuerdo? García, ¿cómo va? Valery Bueno, ¿cómo va Valery Bueno? Bien, Valery, ¿está por ahí? sí, aquí. ¿Cómo vas? Bien, profe. ¿Y Dariana? Dariana Díaz, Aquí estoy, profe. ¿cómo va? Bien, profe, bien. ¿Y el señor Cristian López? Bien, profe, sí, bien, gracias. Bien, bien. Opino, ¿cómo va Andrea? Bien, profe, bien. ¿Y Heidi? Bien, profe. Bien. Vilma Paulina, ¿va bien? Sí, profe. ¿A quién se le está dificultando, por favor? Señor Fortich. Bien, profe, bien. Ok, bien. Bueno, mire. Ya tenemos entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la clasificación de las articulaciones dependiendo su medio de unión, dependiendo si tienen o no movimiento, las hemos clasificado. Y hemos visto los tipos de movimientos que pueden ejecutar esas articulaciones que tienen la capacidad de movilizarse. Bien. Ahora vamos a ver los tipos de movimiento, a clasificar las articulaciones dependiendo los tipos de movimiento que puedan ejecutar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay articulaciones que se mueven en un solo plano. Hay articulaciones que se mueven en dos planos. Y hay articulaciones que se mueven en más de dos planos. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo el eje de rotación, en que se muevan esas articulaciones, nosotros las podemos clasificar de tres formas. ¿Ya? Entonces, hablamos de las articulaciones uniaxiales. Miren, cuando yo les esté interrogando a ustedes sobre clasifique la articulación del codo, por decir algo, teniendo en cuenta los tipos de movimiento que ejecuta, ¿cierto? No es lo mismo que decir, clasifíqueme la articulación del codo dependiendo su movilidad. Miren, con relación a movimiento se pueden generar tres preguntas. Una, clasifique la articulación del codo según su movilidad. ¿Qué significa eso? Si la articulación se mueve o no se mueve. Eso es según su movilidad. ¿Se mueve o no se mueve? Entonces, ella tiene movimiento. Bueno, ¿cómo clasifica? Una diartrosis. El codo, según su movilidad, es una diartrosis. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, según el tipo de movimiento que ejecuta. Acuérdense que acabamos de decir que el codo, en el codo, y tienen su codo, mueve ese brazo, Michelle, y no se afloja. Entonces, ejerce dos movimientos, uno de flexión y uno de extensión.
Y acuérdense que lo habíamos definido. Toda articulación que ejecuta movimientos de flexión y extensión se le denomina gínglimo o charnela. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos clasificando el codo. El codo, entonces, según su movilidad, se clasifica como diartrosis. ¿Diartrosis de qué tipo? Dependiendo del movimiento que ejecute. Entonces tenemos una diartrosis tipo gínglimo. ¿Ya? Tipo gínglimo. Ahora, clasifique la articulación dependiendo sus planos de movilidad. Sus planos de movilidad. O sea, se mueve en un plano, dos planos, tres planos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ejecutar movimientos de flexión-extensión más un movimiento de rotación. Ya ahí se está la articulación moviendo en dos planos, ¿verdad? Cuando yo digo, dependiendo de un plano, no, esa articulación nada más hace flexión y extensión, o sea, se mueve en un plano, en un solo eje, se mueve en un solo eje. Entonces, esa articulación que se mueve en un solo eje se le denomina uniaxial, porque es un movimiento como el movimiento del péndulo. El chocorito ese que le cuelga algunos relojes que se llama péndulo se mueve nada más de un lado a otro. Tum, 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 movimiento pendular en un solo eje. Eso se llama uniaxial. Pero ya cuando yo me encuentro una articulación, como el caso de la articulación femorotibio-rotuliana, que también ejecuta movimientos de flexión y extensión, movimientos de flexión y extensión, pero además hace aducción y abducción, ya se mueve en dos ejes. Se mueve en dos ejes. Ese tipo de articulación se conoce con el nombre de articulación biaxial. B de burro grandote y axial. Biaxial. Entonces mira que estamos hablando ya de articulaciones uniaxial y articulación biaxial. Existen otro tipo de articulaciones que pueden moverse en tres planos o más planos, o articulaciones que ejecutan todos los movimientos. Se les llama articulaciones multiaxial. Entonces, una articulación multiaxial es aquella articulación que se mueve en más de dos planos. Y la única articulación, o las únicas articulaciones que tienen esa capacidad, son las articulaciones que están formadas por cabeza y cavidad. Entonces, la articulación de la cadera, ¿cierto? Esa articulación de la cadera y la articulación del hombro en el humano son articulaciones que ejecutan todo tipo de movimientos. Entonces se llaman multiaxiales. Entonces no se vayan a confundir al momento de la pregunta. Según su movilidad, según el tipo de movimiento y según los planos de movimiento o ejes de movimiento o eje de rotación. Entonces vamos a hablar aquí entonces de las clases de articulaciones sinoviales teniendo en cuenta los ejes de movimiento. Entonces tenemos articulación uniaxial, es aquella que se mueve en un solo eje de rotación. Por ejemplo, los que se mueven en flexión y extensión. ¿Cierto? Se conocen con el nombre de articulaciones en gínglimo o charnela. Tenemos el codo, ¿cierto? El eje transverso del codo nada más permite movimientos de flexión y extensión. Otra articulación uniaxial se considera todas aquellas articulaciones entrocoides, las que habíamos hablado anteriormente. La articulación entrocoide, ¿cierto? Que es el atlas girando sobre la apófisis odontoides. Son articulaciones por trocoides, ¿verdad? Se llama, o sea, los movimientos de rotación, todas las articulaciones que generan movimientos de rotación son uniaxiales. ¿Cuáles son las únicas articulaciones uniaxiales? El codo, las que se encuentran en las articulaciones neurales de la región lumbar, y la atlantoaxial.
Esas son las tres articulaciones que se consideran uniaxiales. Las demás serán biaxiales o multiaxiales. Ya miraremos cómo se caracteriza cada una de ellas. Aquí tenemos articulación biaxial. Miren. Aquella articulación que se mueve alrededor de dos ejes horizontales. Los movimientos son de flexión, abducción, extensión y aducción. Miren cómo serían las características. O sea, son articulaciones condilares. Las articulaciones cuyas superficies articulares son en forma de cóndilo, ¿cierto? El cóndilo con una cavidad elíptica recíproca. Aquí dice articulación de la rodilla. Esta diapositiva fue hecha para una clase de humanos, porque esta es la rodilla en humanos, pero acá se llama femorotibial rotuliana. Aquí me quitan rodilla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Que la articulación condilar es de tipo biaxial y es ejecutada en la articulación femorotibio-rotuliana o articulación de la babilla. Acá en esta diapositiva sí tenemos la rodilla. Veanla. La rodilla, que es la articulación antebrachiocarpal. Este es miembro posterior, este es miembro anterior. Aquí está el radio, aquí está el carpo. ¿Ya? Entonces, la articulación se conoce, este tipo de articulación aquí se conoce como articulación elipsoide, ¿cierto? La antebrachiocarpal, pero genera movimientos horizontales sobre dos ejes. Y por eso caracteriza por ser biaxial. ¿Qué articulaciones generan movimientos biaxiales? Las articulaciones condilares y las elipsoides. ¿Y qué movimientos ejecutan? Flexión, extensión, abducción, aducción. Esos cuatro tipos de movimientos. ¿Ya? ¿Qué son articulaciones uniaxiales? Son aquellas articulaciones que se mueven en un solo plano, en un solo eje. ¿Qué movimientos ejecutan? No, todas aquellas que ejecutan flexión y extensión, que están dadas sobre un solo eje, se llaman uniaxiales. O aquellas articulaciones que generan movimientos de rotación, también son uniaxiales. ¿Qué son biaxiales? Biaxiales son aquellas que generan movimientos en dos planos, sobre dos ejes de movimiento. ¿Ya? Y esos movimientos que ejecutan siempre serán flexión-extensión, que son contrarios, y aducción y aducción. Abducción y aducción, que también son movimientos contrarios. Y aquí nos falta la articulación multiaxial. La articulación multiaxial es aquella articulación que se genera sobre las articulaciones cuyas superficies articulares están formadas por cabeza y cavidad. Ya les había dicho, la articulación de la cadera es la única articulación que se encuentra formada o que se clasifica como multiaxial en los animales. Porque la articulación del hombro de los animales, a pesar de que anatómicamente es muy parecida al del hombro, al del humano, no es multiaxial, es biaxial. Porque el hombro en los animales no puede generar rotación. ¿Por qué si anatómicamente es igual a la del humano? Porque no genera movimiento. Sencillamente porque el hombro se halla prisionero sobre el tronco a través de músculos. Los músculos imposibilitan, y además que no tiene clavícula. Por carecer de clavícula, entonces, y tener el hombro prisionero sobre el tronco por el amarre que tiene con los músculos, no se pueden generar solamente sino movimientos de flexión y extensión. Y un poco de abducción, entonces clasifica como biaxial. Bueno, tómense un tinto que ahora vamos a entrar en detalle con cada una de las articulaciones. ¿De acuerdo? En 5 minutos continuamos.
profe. Los escucho. ¿Estamos? Sí, profe, está bien. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe. descansen un poco, yo me tomo también mi tinto, brindo por la vida y por el alma y continuamos. ¿De acuerdo?